Bienvenidos estudiantes a esta parte final de nuestro tema Fundamentos de las redes de datos. En esta última parte vamos a ver un poco lo que es la conmutación y los retardos. Vamos a ver también algunos temas de mucho interés que viene a ser la red de banda ancha y un punto que es hasta cierto punto polémico, que es la neutralidad de la red. Comencemos con lo que es la conmutación y retardos. La conmutación de paquetes tiene como un elemento clave el protocolo IP. Y el protocolo IP nosotros lo encontramos hoy en día en las redes en dos versiones, IP versión 4, IP versión 6. En el caso del protocolo IP versión 4, esta presenta una estructura constituida por una cabecera de 12 campos. Cada uno de los campos tiene un significado especial. Por citar algunos de ellos, el campo longitud total nos va a indicar cuál es el tamaño completo de todo el protocolo IP versión 4. El campo TTL nos va a indicar el tiempo de vida que el protocolo IP versión 4 va a tener en toda la red. Las direcciones IP de origen y las direcciones IP de destino son las direcciones lógicas que van a identificar de dónde sale el protocolo y a dónde se dirige el protocolo. Es decir, el nodo de origen y el nodo de destino. En el caso del protocolo IP versión 6, tiene algunas características muy similares, pero no son idénticas. Por ejemplo, el campo más saltante viene a corresponder a lo que son las direcciones lógicas, tanto IP de origen como IP de destino. Como se puede observar, esta presenta 32, 32, 32, 32, es decir, 32 por 4, 128 bits de longitud por cada dirección. Esto es una de las características más notorias que tiene el protocolo IP versión 6, si lo comparamos con IP versión 4, que solamente tiene 32 bits. Esto conlleva a una primera conclusión en el cual las direcciones que hoy vamos a encontrar disponibles en IP versión 6 es comparativamente con IP versión 4, pues enorme, de muchas combinaciones posibles. También es bueno recordar el concepto de celdas. Las celdas vienen a ser la unidad de información, pero pequeños si lo comparamos con el protocolo IP, que en teoría puede tener hasta 65K de máxima longitud, pero que en la práctica, en una red como el caso de una red basada en la tecnología Ethernet, como máximo, incluyendo la cabecera, puede llegar hasta 1500 bytes. Pero si comparamos una celda, esta es una unidad de información que constituye 53 bytes en total. Esos 53 bytes están divididos en 48 bytes para lo que viene a ser la carga útil y 5 bytes para lo que viene a ser la cabecera. Estas celdas en su momento dio origen a una arquitectura de red que tiene muchas características positivas y que algunas de ellas han sido consideradas en algunos modelos que se usa hoy en día en IP, como es el caso de MPLS. Esa tecnología es la tecnología ATM. Muy bien, en el caso concreto de una celda que está constituido por 5 bytes, esta tiene dos etiquetas, el BPI y el BCI, que son utilizadas en esta tecnología ATM. Esto va a permitir la creación de dos caminos virtuales que de manera muy simple podríamos graficar como si fueran dos tubos y que cada uno va a tener peculiaridades. Tanto es así que incluso fue posible hacer conmutación entre caminos virtuales. Luego viene otros campos como el campo vinculado al chequeo de error, entre otros. La tecnología basada en la conmutación de celdas origina lo que hoy conocemos como VPNs, justamente para ofrecer una calidad de servicio garantizado. Es decir, entre un extremo de la red ATM al otro extremo de la red ATM, durante toda la trayectoria hay un camino garantizado porque los recursos ya están reservados para esta aplicación. El detalle está que para la formación de esos caminos virtuales hay de por medio un conjunto de señalización que lo hacen posible. Hay algunas literaturas que vale la pena a nivel referencial leerlo, pero eso sí, hay que hacer hincapié pues que hoy en día la tecnología ATM es ya una tecnología desactualizada. Desactualizada, ¿por qué? Porque el protocolo IP con la arquitectura
TCP/IP es la que hoy en día utilizamos y justamente él ha sido el causante que la tecnología ATM pase pues a un lugar ya lejano hoy en día, ¿no? Bien, justamente, si bien es cierto que la tecnología ATM con el concepto de celdas hoy en día ya no se utiliza, pero muchos de esos conceptos han sido adaptados al protocolo IP. Y no solamente eso, ¿no? Sino que ha dado origen a una arquitectura conocida como MPLS. Entonces, ahora estamos hablando de la conmutación de etiquetas, pero utilizando el protocolo IP. Es decir, aquí tengo el protocolo IP, independientemente si es IP versión 4 o IP versión 6, constituido por la cabecera del paquete IP y los datos, que desde ya son de longitud variable. Adelante de todo ello, se coloca una nueva cabecera que contiene una etiqueta. Y justamente, como ven ustedes acá, esta nueva cabecera que contiene una etiqueta viene a ser justamente el punto de análisis de los diferentes switches o routers que forman una nueva red basada en la conmutación de etiqueta. Quiere decir que esos dispositivos solamente se van a limitar al análisis de esta nueva cabecera que contiene la etiqueta, más no analizar la cabecera del protocolo IP. En este caso es IP versión 4, pero pudiera ser también IP versión 6. De esa manera hay una cierta rapidez, por decir algo, en el procesamiento del protocolo, porque ahora solamente se va a limitar a un análisis de la cabecera, de esta nueva cabecera que contiene la etiqueta, versus de analizar toda la cabecera del protocolo IP. Los elementos claves que van a formar justamente el proceso de conmutación de etiquetas con IP es que primero se tienen que identificar etiquetas. Las etiquetas son números de tamaño corto y fijo. Se tiene que establecer también tablas que manejen etiquetas. Si no, el proceso de la conmutación basado en etiquetas sería hasta cierto punto difícil. Se van a crear caminos virtuales entre dos puntos de la red. A esos puntos virtuales se conocen con el nombre de VPN. De manera concreta, la arquitectura MPLS es una arquitectura basada justamente en la conmutación de etiqueta, pero siempre utilizando el protocolo IP. Y es una arquitectura diseñada, desarrollada para ser implementada en la red de la Internet propiamente dicho, es decir, dentro de un sistema autónomo, ¿no? Lo que se origina con la implementación de VPNs en una red IP, transformándose en una red de conmutación de etiquetas con IP, es que se lleva la red de paquetes, que es la Internet clásica, hacia una red de conmutación de circuitos, que viene a ser justamente una red que nos va a dar hasta cierto nivel una garantía bastante aceptable para las aplicaciones. O sea, un cambio tremendo en lo que viene a ser el modelo de funcionamiento de la red. De pasar de ser una red IP pura, donde no hay garantía, a pasar a ser una red con garantía. Lo que se establece, como ustedes pueden observar en esta figura, es que dentro del proveedor de Internet o dentro del sistema autónomo, tratando de que los dos coincidan en el concepto, para no ir a un análisis más detallista, es la formación de caminos virtuales. Lo que pasa es que en la teoría y en la RFC, donde se define MPLS, a él se conoce con el nombre de Level Switch Path, o sea, trayectoria basada en conmutación de etiquetas. Esta arquitectura de red fue lanzado en enero del 2001 y hoy a la fecha es utilizado por los grandes proveedores de Internet. Un aspecto también importante que hay que tener en cuenta en la red de conmutación de paquetes son los retardos. Los retardos pues son inherentes en esta red. O sea, en muchos casos es hasta cierto punto imposible de poder eliminar esos paquetes. Vamos a esos retardos en dichos paquetes. Vamos a enumerar 4 de ellos que vale la pena tener en cuenta. Esos son los retardos provenientes, originados por el procesamiento del protocolo en sí, el retardo por las colas, el retardo de transmisión y el retardo de propagación. Veamos en qué consiste el retardo de procesamiento.
Cada protocolo tiene una cabecera y cada router está obligado al análisis de la cabecera de dicho protocolo para tomar acciones correspondientes y siendo una de ellas el análisis de la tabla para determinar el salto siguiente. Entonces, el hecho de analizar toda la cabecera de un protocolo, eso genera un retardo. A ese retardo se le conoce con el nombre de retardo de procesamiento. Entonces, este retardo va en función directa con la complejidad que pueda tener un protocolo. Por otro lado, existe el retardo de cola. Cada paquete IP sabemos que cuando ingresa a una interfaz de entrada, va en primer lugar a un buffer, a una cola se va a ir almacenando. ¿Esto por qué? Porque en la unidad de proceso del router tiene que ir terminando el procesamiento de cada uno de los paquetes que han llegado con anterioridad para luego agarrar los datos que están encolados, ¿no? De esa manera se van a evitar la pérdida de paquetes. Porque si no hubiera colas y el CPU del router estaría en un momento determinado procesando un paquete, al llegar un nuevo paquete y al no ser atendido, este debe ser desechado. Pues justamente las colas en cada uno de los routers, en las interfaces de entrada, van a permitir almacenar esos paquetes para que luego la unidad de proceso, en el momento que corresponda, accede y empiece a procesar. Pero eso es un retardo, porque cuando las colas son muy grandes, el retardo es mayor. Cuando las colas son pequeñas, el retardo es menor. Pero si las colas son pequeñas, el retardo es menor, pero la probabilidad de congestión es mayor. En cambio, si las colas son muy grandes, muy largas, entonces la probabilidad de que se sature esas colas es menor, pero el retardo es mayor. Eso también tenemos que tener en cuenta. El otro retardo es el retardo de transmisión. El retardo de transmisión es aquel retardo que se experimenta desde el momento en que un paquete, los primeros bits salen de la interfaz del equipo hasta que salga el último bit de dicho paquete. Entonces hay un tiempo en que demora que toda la información, o sea, todos los paquetes, un paquete completo, ¿no?, salga de la interfaz de un equipo, de un switch, de un router, y se dirija hacia el enlace con la intención de llegar al equipo salto siguiente, ¿no? Entonces, ese tiempo es el retardo de transmisión. Y ese retardo va a depender de dos factores. Del tamaño del paquete, o sea, cuanto más largo sea el paquete, este retardo va a ser mayor. Y va a depender de la tasa de transmisión del enlace. O sea, cuanto más rápido sea la tasa de transmisión, menor retardo va a haber. Como un ejemplo de algunos valores de la tasa de transmisión, viene a ser en la tecnología Ethernet, sabemos que es 10 megabits por segundo. En Fast Ethernet estamos hablando de 100 megabits por segundo. Y en Giga Ethernet estamos hablando 1 gigabit por segundo. Entonces aquí nos dice que cuanto mayor sea la tasa de transmisión, menor es el retardo. Porque en la ecuación matemática está en el denominador. ¿Correcto? Lo que buscamos es que estos retardos se minimicen. Entonces, lo ideal es que la tasa de transmisión de cada interfaz sea cada vez mayor, ¿no? No tiene que ver nada con el medio propiamente dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque el medio genera a su vez otro tipo de retardo. Es el retardo de propagación. Viene a ser justamente el tiempo que demora un paquete de pasar por todo el medio de transmisión, desde el punto de salida hasta el punto de entrada en el router adyacente. Pues ese tiempo es el retardo de propagación. Por lo tanto, el retardo de propagación depende directamente del tamaño en metros del medio de transmisión. Y también va a depender de la velocidad en el medio, ¿sí? Esos son dos factores que van a identificar el retardo de propagación. Entonces, lo adecuado es que nosotros tengamos medios de transmisión que puedan llevar la información a mayor velocidad. Y en ese análisis encontramos la fibra óptica, ¿no? Porque la luz es el tope en lo que es la velocidad, ¿correcto? Por lo tanto, un enlace de fibra ópticas va a contribuir a minimizar
el retardo de propagación. Otro aspecto importante que tenemos que ver es lo que corresponde a la tasa de transferencia, o llamado también throughput, ¿no? Para entender el concepto de tasa de transferencia, veamos la cantidad, en el siguiente ejemplo, la cantidad de información que sale de una computadora, vamos a denominar lo que corresponde a un determinado archivo, y es F bit por segundo. Toda esta información, asumiendo que no va a haber pérdida en el camino, va a llegar a la computadora B que está en el otro extremo de la red. El tiempo que demora desde el momento en que sale mi información al momento que llega va a ser T segundos. Entonces, el cociente del volumen de información que está llegando en B, que viene a ser F, entre el retardo que sufrió a lo largo de la red, en este caso T, representa la tasa media de transferencia. ¿De acuerdo? Es un factor muy importante que se debe considerar porque de alguna manera me está relacionando al rendimiento propiamente de la red, de la trayectoria por donde ha seguido el paquete, es decir, de la red, ¿no? También es bueno analizar dentro de lo que viene a ser la tasa de transferencia, qué sucede a lo largo de la red. Nosotros sabemos que la Internet está constituido por un conjunto de conexiones y esas conexiones no son homogéneas, es decir, no son de la misma tecnología y con la misma velocidad de transmisión. Algunos pueden ser de una velocidad mayor y algunos serán de alguna velocidad menor. Si quiero encontrar la tasa de transferencia en una red heterogénea, como es el caso de Internet, yo tengo que identificar durante toda la trayectoria cuál es aquel tramo, aquel enlace, cuya velocidad de enlace es menor comparada con las demás. Entonces, analizando ese valor, va a permitir encontrar la tasa de transferencia en este escenario, ¿no? Este enlace menor puede estar al inicio, como se ve aquí en la figura, o podría estar al final. Puede estar en el medio, o puede estar en cualquier lugar que pertenece a la trayectoria. Entonces, si quiero analizar el rendimiento de esa trayectoria, la transferencia que sucede en esa trayectoria, tengo que identificar primero todos los enlaces que constituye dicha trayectoria, encontrar cuál es la velocidad de enlace mínima y en función de ello voy a encontrar la tasa de transferencia. Es decir, la tasa de transferencia estaría fijo, relacionado en el peor de los casos, en aquel enlace donde hay cuellos de botella, ¿sí? Entonces, mi fórmula matemática se transforma en encontrar el mínimo, en este caso he puesto dos valores, pero esto podrían ser más, el mínimo de las velocidades de enlace en el cálculo de la transferencia, de la tasa de transferencia. Otro aspecto importante a tener en cuenta es qué es el ancho de banda y qué cosa es banda ancha. El ancho de banda, desde una definición simple, viene a ser la cantidad de unos y ceros que pasa por un determinado enlace. Esto se mide justamente en bits por segundo. De ahí salen los kilobits, los megabits, los gigabits por segundo. Bien, pero ¿qué viene a ser el ancho de banda? Hemos dicho hace un rato que una Internet no está constituido por una sola tecnología en cada enlace, sino que cada enlace presenta diferentes velocidades, diferentes anchos de banda. Entonces, si hablamos de manera figurada, si elegimos dos puntos entre dos usuarios cualquiera de la Internet y empezamos a encontrar su trayectoria, vamos a encontrar tubitos que representan las velocidades de diferentes diámetros. Entonces, va a existir uno, que es el peor de los casos, que va a tener el menor diámetro comparado con los demás, que forman la trayectoria. Entonces, se entiende que si por ese caso, que es el caso extremo, que es un tubo bien delgado, cuyo diámetro es muy pequeño, si por ahí fluyen, es posible que fluyan cualquier aplicación que son denominadas a los servicios básicos, entonces estaríamos hasta cierto punto satisfechos en la red. Porque al final lo que yo deseo como usuario es que la información vinculada a los servicios básicos pueda ser transportada por la red sin ningún problema. Es decir, identificando esa velocidad mínima que hay en la red, ¿no? Podría asegurar
que la red soporte ya las aplicaciones básicas, porque podríamos exigir que todos los enlaces de la red, a partir de un momento, sean como mínimo ese valor, y si es mayor, va a ser mucho mejor para mis aplicaciones. Entonces, si, en primer lugar, si fuéramos capaces de identificar en una red cuál es aquella velocidad crítica que a partir del cual me asegura que va a haber las aplicaciones de tiempo real, van a ser transportadas de manera adecuada por la red, estamos bien. Porque a partir de ahí, lo que podríamos exigir es que todos los demás enlaces ofrezcan mayor que ese valor mínimo. Si eso lográramos implementar en una red, esa red se transformaría en una red de banda ancha. Justamente para indicarnos de que los servicios básicos que van a ser transportados por esta red están garantizados, ¿no? Es por eso que el tema de banda ancha, al estar vinculado con los servicios básicos, como por ejemplo la educación, la salud, el gobierno electrónico, entre otras cosas, se transforma como un elemento clave de cualquier estado en cualquier parte del mundo. Incluso la OIT nos da algún tipo de recomendaciones, nos permite definir, nos da todas las recomendaciones, nos incentiva para que los diferentes estados vayan hacia una red de banda ancha, ¿no? Pero no se olviden que el aspecto técnico es definir esa velocidad mínima que asegure que las aplicaciones van a viajar de manera adecuada. ¿Qué tipo de aplicaciones? Que correspondan a los servicios básicos. Básicos viene a ser educación, viene a ser salud, viene a ser seguridad, viene a ser acceso a los servicios que el Estado ofrece a través de los impuestos, pago de impuestos, acceso a servicios que da la municipalidad, entre otras cosas, ¿no? Es por eso que la banda ancha es un tema crítico, importantísimo, ¿no? Entonces, si miramos aquí la gráfica, lo que me está diciendo es que una red está conformado, pues, por un conjunto de enlaces que pueden ir variando en velocidades. Por ejemplo, en la backbone, las velocidades van a ser muy altas, en las redes periféricas tal vez sea un poquito menor, y ahí está lo malo, al lado del usuario prácticamente es bajísimo. Entonces el cuello de botella generalmente está prácticamente al lado del usuario. Pero hay usuarios que están ubicados en zonas rurales, hay usuarios que están ubicados en zonas urbanas. Lo que sucede es que por lo general en las zonas rurales esa llegada de velocidad es muy baja, que incluso ni siquiera las aplicaciones denominadas servicios básicos puedan circular por ahí. De ahí la necesidad de que nuestra red sea de banda ancha. ¿De acuerdo? Eso es un aspecto que hay que tener en cuenta más adelante, ¿no? Por otro lado, aquí les voy a mostrar literalmente lo que la Unión Internacional de Telecomunicaciones nos habla sobre la banda ancha. Justamente nos dice que la banda ancha viene a ser una herramienta para que la sociedad avance de manera sostenible, justamente en ese escenario de la sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces, por eso que se transforma en una necesidad obligatoria en su implementación en estas redes. También es bueno observar que hay un concepto polémico porque justamente hay muchas entidades, muchas sociedades que lo ponen, que están a favor y que están en contra con respecto a este concepto. A esto se le conoce con el nombre de neutralidad de la red. La neutralidad de la red se puede sintetizar en una frase. Todos los bits nacen con los mismos derechos, ¿no? Eso quiere decir que ningún proveedor de servicios de Internet debe de manipular, debe de alterar la información que circule por ahí, ¿no? O sea, independientemente de dónde se originó la información. Bueno, este concepto es muy importante porque puede generar una distorsión en la toma de decisiones de los usuarios finales. Le pongo un ejemplo así, muy simple para ilustrar el problema. Supóngase que una empresa, ¿no? Final, una empresa que puede ser una universidad, una empresa pública,
una universidad, una pyme, etcétera, etcétera, tiene en su entorno dos servicios. Servicios de telefonía clásica y servicios de Internet, por el cual obviamente tiene un compromiso de pago mensual a su proveedor. Entonces, en palabras simples, esa entidad, llámese empresa, universidad, está pagando dos facturas mensuales porque tiene dos servicios. Pero resulta que en un momento determinado se dan cuenta de que el uso de la telefonía clásica puede ser también realizada a través de la Internet, de los datos. Entonces, de esa manera, la empresa se ahorraría un pago. ¿Por qué? Porque su servicio de datos, de Internet, está muy bien, es bueno. Entonces, deja el servicio de la telefonía clásica y migra todo hacia la telefonía basada en el protocolo IP. Muy bien. Desde el punto de vista de la empresa, proveedora de Internet, esta se ve perjudicada porque solamente va a tener ahora una factura en vez de las dos que recibía por los dos servicios. Entonces, en este ejemplo figurado, es posible que el administrador de ese proveedor de servicios de Internet sugiera que el tráfico que viene de esa empresa, que ahora tiene un servicio, ya no dos, ese tráfico lo pueda alterar. De tal manera que la empresa, la entidad, sienta que los datos tienen baja calidad, por lo tanto, aplicaciones y servicios como la telefonía empieza a ser degradado. Pero eso ha sido producto porque los bits que se generaban en esa empresa han sido alterados, han sido manipulados en la red, sin su autorización. Entonces, como él siente que la red no le da el servicio que daban antes, entonces regresa al estado original y ahora vuelve a tener los dos servicios por separados y por lo tanto ahora tiene que pagar dos facturas satisfaciendo al administrador del proveedor de Internet porque ahora recupera un pago que no lo tenía. ¿Se dan cuenta? En este ejemplo, el hecho de haber manipulado la información a lo largo de la red dio origen a una toma de decisión incorrecta, debido a que hubo actos que no debieron haberse realizado. Por eso que la neutralidad de la red habla sobre que los bits nacen con los mismos derechos. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es cierto, esta apreciación podría ser lógico, pero también hay otro grupo de personas que dicen lo opuesto, que no, que los datos sí deben ser manipulados, que sí deben ser con autorización o sin autorización, deben ser manipulados porque de alguna manera están estableciendo políticas en las redes con el objetivo de dar servicios a determinados usuarios, ¿no? Bueno, como vuelvo a repetir, es un tema polémico y muchas conferencias, muchos eventos nacionales e internacionales todavía siguen alrededor de la neutralidad de la red. Yo simplemente les pongo sobre la mesa para que ustedes, estimados alumnos, puedan hacer un análisis ya personal y ver cuál es el pro y el contra en la neutralidad. Lo que sí le puedo decir que nosotros como país, el concepto de neutralidad de la red está de alguna manera establecido en las normas actuales y es el OCIPTEL y el MTC, las entidades que de alguna manera velan por su buena implementación, ¿no? Bien, en el mundo de las telecomunicaciones es necesario establecer criterios uniformes para que la red pueda funcionar como debe ser, para que los dispositivos que van formando la red puedan interconectarse, para que no exista ninguna distorsión en la formación de esta red. Las reglas de juego tienen que estar establecidas. Por lo tanto, tienen que haber organismos internacionales que van a definir esos estándares. Lo que sucede en telecomunicaciones es que no existe un organismo, sino existe un conjunto de organismos que se han especializado en determinado quehacer de las redes de datos y en general de las telecomunicaciones. Entre ellas podemos hablar la entidad ISO, que es muy conocida porque generó el modelo OSI.
¿no? Esta entidad se dedica a normalizar en diferentes escenarios, no necesariamente tecnológicos, pero tuvo la buena idea en la década de los 80 de proponer un modelo con el objetivo de que si este modelo se cumple, la interconexión está asegurado, independientemente de cómo se realizaba la tecnología, ¿no? Y eso justamente es el modelo OSI. De ahí que esta entidad es muy importante y sobre todo el modelo hasta el día de hoy se estudia como un modelo de referencia. También existe un task force muy conocido que es la IETF. Los task force vienen a ser agrupaciones formados por el mundo académico, el mundo empresarial, la sociedad en general, que están agrupados sobre un tema en especial. En este caso, el tema especial es un tema tecnológico y más aún es la Internet. De ahí viene el nombre de IETF. Es la fuerza de tarea de la ingeniería de Internet. Entonces, esta agrupación, que lo formamos prácticamente todos, es una agrupación que genera lo que se denomina las RFCs, Request for Comment, que vienen a ser los estándares posible que la Internet funcione. Por ejemplo, IP versión 4 es una RFC, IP versión 6 es otra RFC, MPLS es otra RFC, y así podemos poner una lista enorme, ¿no?, de RFCs y de protocolos que nosotros conocemos, ¿no? Lo que pasa es que una RFC, antes de llegar a ser RFC, previamente ha pasado por una fase de análisis, ¿no? A eso se le conoce con el tema de draft. O sea, son borradores que están siendo analizados y que si pasa la rigurosidad académica, etcétera, se van a transformar en una RFC. RFC significa Request for Comment. ¿Por qué? Porque es un nombre histórico. Porque en los inicios de ARPANET, cuando los primeros protocolos empezaron a surgir, existía un grupo relativamente pequeño de científicos, de académicos que estaban realizando. Entonces había una comunidad entre ellos que ni bien surgía una nueva idea, inmediatamente era compartido para el conocimiento y comentario de los demás. Por eso se dice RFC. Bueno, ese modelo todavía se mantiene hoy en día y el nombre también se mantiene. Y justamente las RFC vienen a ser los grandes estándares que hacen posible que funcione la Internet. La Unión Internacional de Telecomunicaciones es otro organismo internacional vinculado a la estandarización de las telecomunicaciones. La OIT pertenece al organismo nacional, al organismo de las Naciones Unidas, que es un organismo pues, que aglutina prácticamente a todas las naciones del mundo. Nuestro país es parte de ella, por lo tanto, nosotros somos parte de la OIT, ¿no? La OIT genera documentos vinculados a las grandes visiones de telecomunicaciones y también da políticas con respecto a las telecomunicaciones. Ejemplo de uno de ellos es el tema de la banda ancha. Dan los grandes lineamientos, las grandes recomendaciones que deben seguir los estados para poder llevar a implementar la banda ancha. También nos está dando en estos momentos los grandes lineamientos para la implementación de 5G, ¿no?, que son tecnologías en ese momento emergentes. También nos habla mucho de lo que es la transformación digital, ¿no? Recordando que la transformación digital pues, es el uso de las TIC para mejorar la calidad de vida del ser humano, ¿no? Entonces, el OIT es un organismo y la información que se genera es prácticamente de lectura obligada para toda persona vinculada a las telecomunicaciones. Finalmente está el grupo de la IEEE. La IEEE es un organismo mundialmente conocido, que es una asociación, es una agrupación de ingenieros, electricistas, electrónicos y ramas afines, que van a permitir justamente dar las pautas tecnológicas para la implementación de redes, ¿no? El tema interesante de la IEEE es que se concentra fundamentalmente en la estructura de la red, o sea, en la parte más ligado al mundo físico, a los medios de transmisión,
y por ahí puede llegar incluso hasta la capa de enlace, pero ahí no más. O sea, a la IEEE no es de suma importancia, porque no es su razón de ser, de preocuparse con detenimiento, con detalle, los protocolos que hacen posible que la red funcione, ¿no? ¿Por qué? Porque esa responsabilidad lo hace la IETF, ¿no? Y al revés, la IETF les da todos los estándares, define todos los estándares, bueno, asumiendo que la infraestructura de la red está pues disponible. Y eso es un tema que se responsabiliza en gran medida la IEEE, ¿no? O sea, hay como que las responsabilidades están un poco delimitadas y embarcadas en diferentes sectores de funcionabilidad de la red, ¿no? Bueno, esto es lo que yo quería comentar en esta parte final, con la esperanza pues de que estemos asimilando esta parte del curso y simplemente agradecer por su asistencia virtual. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.